Bueno, no le puedo dar ninguna valoración sobre el auto del juez Flors, porque ya la ha hecho. Lógicamente el anuncio de un recurso ya es una valoración y por lo tanto lo que espero es que pues las cosas se resuelvan cuanto antes, y estoy convencido de que el resultado será de que las acusaciones en estos momentos que se vierten sobre nosotros son falsas e infundadas. Pues no puedo aclararte este extremo. Que una cosa es lo que podamos pensar o opinar o incluso debatir, y otra cosa es la opinión, y yo en este respecto te tengo que decir que poco puedo decir, ¿no? Desconozco absolutamente cuáles son los extremos, salvo la información que sale en determinados medios de comunicación, algunas veces información sesgada, y yo vuelvo a insistir no solo en el principio de presunción de inocencia, sino en el respeto a las decisiones judiciales. A mí me parece que las acusaciones que le hacen a Francisco Camps son una verdadera gilipollez, y además las hace un tío que pasaba por allí, que nos parece muy creíble, y por lo tanto se le acusa de una gilipollez, y creo que eso quedará aclarado pronto y Camps podrá seguir siendo uno de los mejores presidentes que van a tomar España. Yo la verdad es que no entiendo nada de lo que está pasando en ese sentido, y habrá que esperar lo que digan los tribunales de justicia. Él dice que no hay ninguna irregularidad y yo lo conozco personalmente y le creo. No me ha parecido muy afortunada, y también lo digo sin paliativos, sin pelos en la lengua, la comparación que ha hecho mi querida amiga y colega, la alcaldesa de Valencia, con las charlotadas del señor Revilla y sus anchoas. Creo que tampoco tiene que ver nada más que la payasada típica de las anchoas, y habrá que esperar a lo que se dice. Yo leía en la prensa de ayer que la frase textual de Camps: se quedan dos escaloncitos para que todo esto se resuelva. Pues ojalá sea así.